¿Quién era Harry? Capítulo 12. El club de duelo. El gran salón estaba en completo caos. Los estudiantes regresaron a Hogwarts como de costumbre al finalizar las vacaciones de invierno. Generalmente, tuvieron tiempo de ir a sus dormitorios para reunirse con los amigos que se quedaron en el colegio durante las vacaciones antes de dirigirse al inicio del festín de regreso. El caos comenzó después de que todos los estudiantes estuvieran sentados, pero antes de que Dumbledore pudiera comenzar su discurso típico. Una fuerte trompeta sonó con una fanfarria que dejó a los estudiantes y al personal mirando a su alrededor confundidos. En cuanto cesó la fanfarria, una voz resonó desde las vigas. Estudiantes de Hogwarts, Durmstrang y Beaux Batons, tenemos un último regalo navideño para todos. En estas frías noches de invierno escocesas, necesitan entretenerse. Por eso, les regalamos las tarjetas explosivas de Snape. Frente a cada estudiante apareció una caja de naipes de aspecto normal. En lugar de la típica caja de Snape explosivo, estas proclamaban el nombre Snape explosivo y tenían una imagen mágica del maestro de pociones en medio de una diatriba furiosa. Eso provocó algunas risas y Snape se puso rojo. Pero la verdadera risa empezó cuando los estudiantes empezaron a mirar las cartas. Las cartas numéricas parecían normales, salvo por el reemplazo de corazones, diamantes, picas y tréboles. En su lugar, estaban compuestas por orbes blancos, una huella, un lobo aullando y un ciervo con una enorme cornamenta. Sin embargo, las figuras habían cambiado por completo. Los hacks mostraron fotos de Fred y George gastando bromas. Una los mostraba colocando las protecciones en la puerta del carruaje de Beaux Baton para que las alumnas no se pusieran las bragas. Otra los mostraba colocando hierba gatera en el pasillo frente al aula de la profesora McGonagall. Las reinas mostraron a las gemelas Weasley con atuendos de alumnas de Hogwarts, Beaux Batons y Durmstrang, junto con algo que algunos nacidos de Muggles identificaron como una animadora estadounidense. En todas las fotos, las gemelas sonreían y saludaban a la cámara, mientras hacían gestos provocativos como levantarse las faldas para mostrar un poco más de sus piernas blancas y depiladas. Pero los definitivos fueron los reyes. La primera imagen mostraba a Fred y George inclinándose para besar la mejilla de un Severus Snape con expresión de asombro. La siguiente mostraba a un gemelo sonriente con Snape pasando la lengua por la mejilla del chico. La tercera mostraba a un gemelo de pie detrás de Snape, sentado, mirando hacia abajo mientras le frotaba los hombros al maestro de pociones. El problema era que lo único visible de los otros gemelos era la nuca, que descansaba sobre el regazo de Snape. Snape tenía una sonrisita tonta. La última imagen mostraba a los tres magos inclinados juntos, con Snape en el centro, saludando con cansancio mientras fumaban puros de aspecto barato. Casi como una firma, las cartas as mostraban un hombre lobo, un grim, un ciervo y una figura final envuelta en oscuridad con solo unos brillantes ojos verdes realmente visibles. El gran comedor estalló en risas y conversaciones mientras los estudiantes barajaban la baraja y compartían sus hallazgos con sus vecinos. Fred y George también hojeaban la baraja, estremeciéndose con cada nueva figura que encontraban. Entonces miraron al chico más joven que se había sentado frente a ellos. «Maldito seas, Potter», empezó uno de los gemelos. Esto fue malo, cruel, mentalmente aterrador, y mucho más allá de los límites del buen gusto. Bien hecho. Harry les sonrió a los gemelos Weasley. Pensé que les gustarían. Lo difícil fue conseguir que Snape aceptara las fotos. Eso hizo que los gemelos palidecieran. Esperar, ¿de verdad era Snape? Por favor, digan que no es cierto. Harry empezó a reírse al ver sus expresiones de miedo. Se levantó para reunirse con sus amigos sin apaciguar sus miedos. Estaba a medio camino de su asiento cuando una nueva voz se oyó por encima del estruendo del gran comedor. «Potter», gritó Snape. 100 puntos menos en Gryffindor y un mes de castigo. Sé que eres responsable de esto. En serio, Severus, no sabemos si el señor Potter es responsable de esto, protestó la profesora McGonagall. Sabemos que era Potter, exclamó Snape. McGonagall frunció el ceño. No sabemos nada al respecto, Severus. Debemos investigar esto para asegurarnos de que se castigue al culpable correcto. Quizás deberíamos llevar esto a mi oficina después de cenar, sugirió Dumbledore en un tono suave que no engañó a nadie. Muy bien, director, bufó Snape al sentarse. Pero esta vez hay que expulsar al mocoso. Ya veremos, profesor, respondió Dumbledore con suavidad. Quizás el señor Potter pueda acompañarnos después del banquete. Muy bien, director, asintió Snape.
El profesor se sentó con el ceño fruncido y procedió a fulminar con la mirada a Harry durante el resto del festín. El humor del maestro de pociones no mejoró cuando se descubrió que las cartas de Snape ocasionalmente empezaban a gritar e insultar a los jugadores, para diversión de los estudiantes. Y, después de cenar, Harry se dirigió al despacho del director. Encontró a la profesora McGonagall esperándolo junto a la gárgola de piedra. Estoy bastante decepcionado con usted, señor Potter. Aunque no estaría de acuerdo con el profesor Snape en el gran comedor, esto no es algo en lo que los gemelos Weasley se involucrarían, ya que también están incluidos en la broma. Esto lo deja a usted como el único sospechoso, declaró el profesor. No se agradece que interrumpa el festín de regreso. Lamento que se sienta así, profesor, dijo Harry encogiéndose de hombros. Solo intentábamos demostrar cómo las tres escuelas podían llevarse bien. No entiendo cómo cree que esta broma lo hace posible, señor Potter. Harry sonrió. Bueno, contamos con estudiantes de Hogwarts, Durmstrang y Beauxbatons en la creación de las tarjetas. Fleur se encargó del maquillaje y el vestuario, al de la fotografía y Víctor ayudó a insertarlas. ¿Y qué te proporcionó Hogwarts? La sonrisa de Harry amenazaba con desaparecer de su rostro. Pues, nuestros modelos, por supuesto, dijo Harry riendo. Fred y George aprendieron una lección muy valiosa esa noche. ¿Y qué lección sería esa, señor Potter? Preguntó McGonagall. Nunca te emborraches ni te desmayes en casa de un merodeador, dijo Harry con una sonrisa pícara. La profesora de transformaciones esbozó una mueca mientras reprimió una sonrisa. Al igual que su padre, Harry siempre había sido uno de sus favoritos. Como profesora profesional, sabía que no debería tener favoritos, pero los chicos Potter tenían algo especial. Aunque nunca les dirías que le hacían gracia sus travesuras. Sí, bueno, no podemos permitir que los estudiantes falten el respeto a nuestros profesores, sobre todo delante de nuestros visitantes extranjeros. Tendrá que cumplir un castigo, señor Potter. Ahora venga conmigo. Haré todo lo posible para calmar al profesor Snape y evitar que lo castiguen durante el resto del año. El severo profesor se giró y condujo a Harry escaleras arriba, hacia el despacho del director. Y, el trimestre empezó bastante tranquilo después de eso. Harry recibió varias detenciones por la broma en el festín de regreso. Las 5 detenciones fueron para Filch en lugar de para Snape. Harry decidió verlo como el menor de 2 males. Todavía tenía que limpiar objetos sucios y asquerosos para el conserje, pero al menos no tenía que escuchar al asqueroso profesor de pociones hablar mal de su padre al mismo tiempo. Tras pasar el verano con Sirius y Remus, Harry ya sabía todo sobre la rivalidad entre los merodeadores y Snape. Los chicos se despreciaron desde el primer día de su primer año en Hogwarts. Ambos bandos se excedieron para avergonzar, herir y humillar al otro. Mientras que los merodeadores usaban bromas para avergonzar, Snape usaba sus habilidades con las pociones y la información obtenida por otros Slytherins para intentar enviar a los merodeadores a la enfermería o expulsarlos. Lily Evans pudo haber sido el mayor punto de discordia entre ellos, pero no el único. Remus creía que Snape odiaba a James y Sirius por ser sangre pura y traidores a la sangre, mientras que Snape era un mestizo que solo quería ser sangre pura y estar lejos del mundo Muggle. Sin embargo, ni siquiera conociendo la historia y las especulaciones de Remus, justificaba el trato que el profesor de pociones daba a los estudiantes que no eran de Slytherin, en particular a Harry. Culpar a un chico sin ningún recuerdo consciente de haber conocido a su padre por las acciones de este en el colegio era ridículo. A veces, Harry sentía la tentación de presentarle a ese asqueroso a la bestia. 3 días después de que los estudiantes regresaran a Hogwarts, el profesor Moody anunció la primera reunión del club de duelo. El club se dividiría en una mitad superior, compuesta por los alumnos de quinto, sexto y séptimo año. La mitad inferior albergaría el resto del colegio. Para alivio de Harry, Snape ayudaría a la mitad superior, mientras que Flitwick trabajaría con la inferior. Con la ayuda de los elfos domésticos, Moody creó una zona de duelo con 2 aulas en desuso. Se retiró el muro que separaba las salas y se instalaron 3 plataformas, gradas y escudos para proteger a los espectadores. Harry y sus amigos se infiltraron en la nueva arena de duelo junto con el resto de los estudiantes de la mitad inferior. Muchos estaban entusiasmados con el nuevo club, pero todos estaban bastante nerviosos por la clase del profesor Moody. Apuesto a que el viejo ojo loco nos tiene haciendo algo del entrenamiento de Auror, dijo Ron con voz emocionada. ¿En serio, Ron? Preguntó Hermione con cara seria. ¿Se parece en algo al troll con el que nos aseguraste que tendríamos que luchar para ser sorteados en primer año? Ron empezó a negarlo mientras sus orejas se ponían rojas de vergüenza.
No ayudó que su novia de Slytherin se diera cuenta. Ay, me encanta cuando se le ponen las orejas rojas, dijo Daphne, ahuecando las manos para cubrir las orejas de Ron. Siempre me viene bien para calentarme las manos. El resto del grupo rió cuando Ron se giró e intentó fruncirle el ceño a la guapa bruja rubia. Cuando ella simplemente le devolvió la sonrisa, Ron lo dio por hecho y se encogió de hombros. ¿Qué es esto? ¿Meterle la lata a Ron?, preguntó. Daphne se rió. Sí, y mañana le toca a Ernie y al día siguiente le toca a Harry. ¿Y cuando te toca a ti? Las chicas tenemos que lidiar con ustedes, idiotas. ¿No es suficiente castigo? Padma y Hermione rieron y asintieron, mostrando su acuerdo con la declaración de Daphne. Por un momento, Ron pareció que iba a responder, pero en lugar de eso, simplemente se sentó en el banco. Daphne lo tomó como una admisión de derrota. Ven, chicas. Les dije que se le podía enseñar. Y pensaron que era un caso perdido. Esto provocó otra ronda de risas entre las chicas mientras Daphne se sentaba junto a Ron. El pelirrojo fingió estar enojado mientras se giraba hacia Harry. Te dije que todos los Slytherins eran malvados. El grupo volvió a reír, excepto Ron, que hizo una mueca cuando Daphne le dio un codazo en el costado. Ron se salvó de más represalias cuando Moody y Flitwick salieron al escenario. Escuchen, todos. Les dije a principios de año que tenía un año para ponerlos a todos en forma, anunció Moody. No me di cuenta de lo mal que estaban los estudiantes de Hogwarts. El desempeño de sus supuestos campeones el mes pasado fue pésimo. Gran Bretaña una vez tuvo a los mejores y más poderosos luchadores mágicos del mundo. Nuestros aurores eran conocidos y temidos por criminales de todo el mundo. No los pondría a desperdiciar varitas contra un estudiante de primer año de un colegio de mala muerte en Mongolia. En lugar de enseñar a los mejores estudiantes de magia, tengo a un esquiva haciendo bromas sobre quién es realmente más peligroso con una varita. Un estudiante de Hogwarts o un niño de 3 años. Apuesto por el niño de 3 años. Moody estaba realmente entusiasmado. Flitwick tardó otros 5 minutos en hacer que el profesor de defensa volviera al tema. El profesor de encantamientos empezó a explicar a la clase las reglas básicas del duelo en un ambiente civilizado. Tras explicar las reglas, Flitwick empezó a explicar ejercicios y estrategias básicas de duelo. La última mitad de la clase se dedicó a realizar algunos ejercicios. Harry descubrió que la clase no estaba a la altura de las expectativas que tenía depositadas. Fred y George habían hablado de ver un duelo entre Moody y Snape. El duelo se había vuelto cada vez más desagradable hasta que Flitwick lo puso fin. Fred comentó que Moody no parecía querer parar hasta que Snape muriera. George añadió que era una actitud con la que podía vivir si eso significaba no tener más pociones con Snape. Desafortunadamente para Harry, esa primera clase marcó la pauta para las siguientes. No fue hasta la 4ª clase que los profesores permitieron que los estudiantes empezaran a batirse en duelo con sus compañeros. Fue entonces cuando Moody decidió complicarle las cosas. Potter, sube. Ordenó Moody. Harry intercambió una mirada incómoda con Padma antes de levantarse y avanzar. Moody miró a Harry con el ceño fruncido desde la plataforma. Tengo entendido que tu padrino te ha enseñado un poco de duelo. Enhorabuena. Acabas de ofrecerte como voluntario para ser nuestro compañero de entrenamiento. ¿Quieres decir que tengo que entrenar contigo? Aunque Remus y Sirius le habían dado entrenamiento a Harry, este no quería batirse en duelo con el ex maestro Auror. Aunque la bestia le daba a Harry algunas ventajas naturales, no quería exhibirlas delante de la mitad de la escuela. Moody le dedicó una sonrisa malvada que puso a Harry muy nervioso. No, muchacho. Serás el muñeco de tiro al blanco mientras trabajo con todos estos mocosos. Profesor, no puede hacer eso. Gritó Hermione mientras muchos estudiantes de Slytherin celebraban entre ellos. No puede obligar a Harry a enfrentarse a todos nosotros. Oh, creo que puedo, señorita. Potter tiene las mejores calificaciones prácticas en defensa de 4º año, además del entrenamiento externo. Apuesto por él mucho antes que por ese bombón de Malfoy. Este comentario provocó risas en muchos estudiantes, excepto en Harry, Malfoy y sus seguidores. Los Slytherin estaban furiosos por el desaire a su líder, mientras que Harry se dio cuenta de que el profesor de defensa acababa de pintarle el pecho al objetivo. Todos los estudiantes que quisieran demostrar que eran mejores que el niño que vivió tendrían una oportunidad ahora. Harry estaba seguro de que la sociedad de sangre pura sería la primera en la fila. Moody se giró hacia Harry y le señaló un punto al otro lado de la plataforma. Cuando el ex Auror se acercó, Harry gruñó. ¿Qué crees que estás haciendo? El profesor le dedicó a Harry una sonrisa malvada. Te he dado una oportunidad, Potter.
te hundes o nadas. Si lo logras, ninguno de estos pequeños intrusos volverá a molestarte. Si fracasas, Moody se encogió de hombros con elegancia, lo cual lo decía todo. Harry se colocó en la posición que Moody le indicó y sacó su varita. Esperó mientras Moody llamaba a los primeros estudiantes. Entonces vio al profesor Flitwick cerca. «Ay, señor Potter. Le sugiero que considere esto como una experiencia de aprendizaje», dijo el hombrecillo con una voz alegre y comprensiva. «Nadie podría esperar razonablemente que afronte el año completo con éxito. Pero le ayudaré cuando no pueda. Gracias, profesor. Pero ¿cuándo ha sido razonable el mundo mágico en lo que a mí respecta?» El maestro de encantamientos se quedó sin respuesta. Moody llamó a todos los Ravenclaw de cuarto año por orden alfabético para enfrentarse a Harry. Terry Bott fue el primer estudiante al que Harry se enfrentó. El chico empezó con los hechizos antes de que Harry lograra invocar la varita de Terry. A continuación, Mandy Brocklehurst, tan nerviosa que casi dejó caer su varita al oír la orden de Moody de empezar. Michael Corner fue el primero de los miembros más acérrimos del club de la Sociedad Mágica al que Harry se enfrentó. Harry recordó el apoyo de Corner a Nott en octubre. Parecía que el otro chico aún tenía algo que demostrar. Por un momento, Harry contempló la posibilidad de encontrar al prefecto de Ravenclaw patrullando una noche y presentárselo a la bestia. Corner llegó después de que Harry se esforzara al máximo en lanzar hechizos a gritos, como si cuanto más fuerte gritara para lanzar un hechizo, más poderoso sería. Fue el primer ámbito que Sirius le quitó a Harry al principio del verano. Harry no estaba lo suficientemente concentrado para los hechizos silenciosos, pero sí dominaba el susurro. Harry lanzó verbalmente un hechizo de cosquillas y rápidamente lo siguió con un hechizo aturdidor casi silencioso. El hechizo de cosquillas era un pulso de luz roja brillante, mientras que el hechizo aturdidor era de un rojo más oscuro. Corner oyó y vio la maldición de cosquillas y se mantuvo firme esperando que su escudo la detuviera. Desafortunadamente para él, el siguiente aturdidor fue lo suficientemente poderoso como para no solo romper su escudo, sino también hacerlo dar por la plataforma de duelo para la diversión general de los espectadores. Los duelos continuaron durante toda la corte de cuarto año de Ravenclaw. Para cuando Harry se enfrentó a su novia, empezaba a sentirse un poco cansado. Harry pudo ver la preocupación en el rostro de Padma mientras lo enfrentaba desde el otro lado de la plataforma. Irónicamente, ella era su oponente más desafiante en Ravenclaw. A continuación, Moody llamó a los Hufflepuff de cuarto año. Anna Abbott bajó rápidamente a por la varita de Harry. Sin embargo, Susan Bones le planteó un verdadero desafío. Pronto se enfrentó a un hechizo aturdidor, pero Harry sospechó que estaba recibiendo entrenamiento de los aurores de su tía. Cuando llegó el turno de Ernie, Harry vio que su compañero no se esforzaba al máximo. Moody también lo notó y le gritó al de cuarto año por no ser lo suficientemente agresivo. Harry rápidamente le asestó un golpe a su amigo con un hechizo de desarme. Zacharias Smith fue el último estudiante de Hufflepuff. Smith nunca fue amigo ni partidario de Harry. Siendo sangre pura, Smith era amigo de Michael Corner y de muchos de los Slytherin. Su familia no pertenecía a la élite de la sociedad de sangre pura, pero por los comentarios de Ernie, Harry dedujo que el otro chico quería estar a ese nivel. Smith también fue uno de los principales idiotas detrás de los rumores de que Harry era el heredero de Slytherin. Casi antes de que Moody dijera comienza, Smith empezó a lanzar una lluvia de hechizos, maleficios y maldiciones contra Harry. El chico parecía decidido a derrotarlo. Por un momento, Harry estuvo tentado de dejarlos. Realmente no quería hacer esto y no necesitaba la atención del resto de la escuela. Quería más bien maldecir a Moody. Pero Harry tampoco quería darle al imbécil la satisfacción de vencer al niño que vivió. Harry lanzó una maldición contundente de amplio alcance que arrojó al otro chico fuera de la plataforma de duelo. Llaman a la vender como la primera Gryffindor. La bruja chismosa logró esquivar las dos primeras maldiciones de Harry antes de que un hechizo de cosquillas la alcanzara en el costado. A Moody no le impresionó que la eliminara un hechizo de primer año, pero Harry sí se sorprendió de que lograra esquivar sus dos primeros hechizos y sospechó que ella también. Ahora, en un orden rápido, Harry luchó contra Seamus, Hermione, Neville, Parvati y Dean. Para cuando Ron apareció al final de la plataforma de duelo, Harry parecía como si acabara de correr una maratón. El sudor le goteaba de la cara por las constantes esquivas y el esfuerzo mágico que realizaba. Si bien Harry no estaba usando ninguno de los hechizos realmente poderosos que Sirius le enseñó durante el verano, era el esfuerzo acumulado de todos esos duelos.
De hecho, Harry sospechaba que sin su forma de hombre lobo ánimago y el entrenamiento de verano, se habría desmayado de agotamiento mágico antes de terminar su duelo contra los Hufflepuff. Ron miró a Harry y se giró hacia Moody y dijo: «Profesor, esto es una locura. No puede obligar a Harry a hacer esto». «Sí, puedo, muchacho. Ahora ponte en posición y prepárate para el vuelo». Ron se giró y miró a Harry desde la plataforma. «¿Harry?» Harry miró con ojos exhaustos a uno de sus mejores amigos. Vio la pregunta en el rostro de Ron. Sabía que debía darse la vuelta y bajar de la plataforma, pero por alguna razón se sintió obligado a continuar. Vio el ceño fruncido en el rostro del profesor de defensa. Harry respiró hondo y se obligó a ponerse de pie en posición de alerta. Asintió rápidamente a Ron para confirmar que estaba listo. «Comiencen», gritó Moody. Al igual que Ernie, Ron intentó batirse a duelo con Harry sin mucho entusiasmo. Los Slytherin comenzaron a burlarse de la mala actuación de Ron. Harry atravesó el escudo de Ron con un aturdidor. Malfoy y sus amigos empezaron a reír y a buchear al ver al menor de los Weasley inconsciente en la plataforma de duelo. «Potter, tienes 5 minutos para descansar y luego terminaremos esto», anunció Moody antes de bajarse de la plataforma. Padma, Daphne y Hermione corrieron a la plataforma. Hermione y Padma corrieron hacia Harry y lo ayudaron a sentarse en un taburete que Hermione conjuró mientras Daphne despertaba a su novio. Una llamada de Padma hizo que Dobby trajera un vaso de agua para que Harry bebiera. Harry bebió el agua de un trago, agradecido. «Esto es una locura», exclamó Hermione. «Alguien debería contarle al profesor Dumbledore lo que está pasando. No lo permitiría de ninguna manera». «¿En serio?», preguntó Ernie con escepticismo. «Dejó que Moody nos mostrara los 3 imperdonables durante la primera semana de clases y nos lanzó la maldición Imperius a todos. Así que no es tan increíble que haya aceptado que Harry se batiera a duelo durante todo el 4º año». «Harry, ¿deberíamos parar esto?», preguntó Padma. Harry vio la preocupación en sus ojos. Esbozó una sonrisa forzada. «Me falta una casa. Ya he llegado hasta aquí, puedo terminar», dijo Harry. «Puedo hacerlo. Además, no quiero que Malfoy se queje de tener miedo de enfrentarse a él». La bruja india, normalmente tranquila, gruñó de frustración con su testarudo novio Gryffindor. «Vamos, Potter», gritó Moody. «Quiero terminar con esto para poder ir a corregir algunos de estos ensayos tan malos que me dan». Harry se levantó del taburete conjurado y regresó a su lugar en la plataforma. El breve descanso y el agua le dieron a Harry una sensación de recuperación. Millicent Bulstrode fue la primera Slytherin a la que Harry se enfrentó. A la orden de Moody de empezar, Harry disparó una rápida ráfaga de aturdimiento y sorprendió a la chica mientras realizaba unos elaborados movimientos de varita. Crambe fue el siguiente en aparecer, pero el gorila mascota de Malfoy no suponía un gran desafío mágico. Tracey Davis fue la primera Slytherin que le planteó una verdadera pelea a Harry. Davis no pertenecía al círculo de los Malfoy, pero estaba orgullosa de su casa y su herencia. Derrotar a Potter sin duda aumentaría su prestigio en la casa. Harry quedó un poco desprevenido cuando la pequeña bruja morena le plantó una verdadera pelea. La golpeó en el costado con una maldición contundente que la envió al suelo de la plataforma con un grito de dolor. Un hechizo de invocación en su varita puso fin a la pelea. Cuando Flitwick la hizo levitar fuera de la plataforma, Harry captó su mirada y le dedicó un respetuoso asentimiento. Greg Goyle no duró más que su amigo Vinny. Pero para sorpresa de muchos, Daphne se esforzó de verdad por derrotar a Harry. Lo atrapó con un conjuro de zancadilla que lo mandó al suelo por primera vez. Solo el firme agarre de Harry en su varita le impidió perder. Por desgracia para ella, Daphne estaba tan segura de que su hechizo de invocación funcionaría que no estaba preparada para el hechizo de desarme que Harry le devolvió. Harry estaba sintiendo que el cansancio lo invadía nuevamente cuando Malfoy subió pavoneándose a la plataforma. «Puede que hayas impresionado a estos perdedores», se burló Malfoy. «Pero he recibido entrenamiento y he librado un duelo de verdad contra los campeones. Baja la varita y márchate, y tendré piedad. ¿Quién sabe? Quizás incluso te la devuelva». Por primera vez en mucho tiempo, Harry sintió que la bestia dentro de él tomaba el control. Era casi como sus primeros días en el bosque cerca de Little Winning. A la bestia nunca le había gustado Snape ni Malfoy, pero ahora estaba superando el control que Harry había desarrollado. Una oleada de poder lo invadió. «Not, Parkinson, Sabini, vengan y únanse a este pequeño maricón. Los 4 contra mí. Aquí y ahora». Un coro de voces protestó por el desafío de Harry, entre ellas Padma y Hermione. Pero cuando Harry volvió la mirada hacia ellas, toda conversación se interrumpió. Harry se dio cuenta de lo cerca que estaba la bestia de tomar el control.
Había dejado de usar gafas cuando aprendió a reprimirla hasta cierto punto. Pero el agotamiento mágico y las burlas de los Slytherin habían hecho que ese control se desvaneciera. Harry se giró hacia donde sus 4 oponentes de Slytherin estaban reunidos para pelear con él. Señor Potter, chilló el profesor Flitwick. El código de duelo no permite varios oponentes simultáneos. Me temo que el reglamento no lo permite. No te preocupes, profesor. Al menos 3 de estas personas nunca siguen las reglas. Moe dirió disimuladamente. Eso es lo que quiero ver. Terminemos con esto de una vez. Comencemos. Lo que siguió fue una impresionante demostración de poder, especialmente para un estudiante de 4º año que acababa de librar más de 20 duelos con muy poco tiempo de diferencia. Parkinson y Sabini se pusieron a la defensiva y protegieron a Nott y Malfoy. Los 2 futuros alfas de Slytherin lanzaron un ataque inmediato para superar a su rival y ser quienes derrotaran a Potter. Harry rechazó la magia de Malfoy con un escudo mientras esquivaba la de Nott. Luego, tomó ejemplo del libro de hechizos de Malfoy de 2º año, Serpensoria. En la plataforma aparecieron 3 pitones grandes similares a la que Harry vio en el zoológico de Londres. Domínelas, pero no las lastime, ordenó Harry a las serpientes. Con silbidos de aprobación, las serpientes descendieron por la plataforma. Los Slytherin intentaron detenerlas, pero los hechizos de Harry llegaban demasiado rápido como para permitirles concentrarse en las serpientes que se acercaban por mucho tiempo. Un hechizo impactante impactó a Parkinson de lleno en su nariz chata. La bruja retrocedió hacia Sabini, deshaciéndose de ambas lanzas defensivas. La plataforma era demasiado estrecha para que 4 personas lucharan a la vez. La confusión de Parkinson y Sabini redujo aún más el espacio. Nott y Malfoy dependían totalmente de sus escudos para defenderse. La llegada de las pitones agravó sus problemas. 2 de las serpientes se enroscaron alrededor de la bruja y el mago, que yacía tumbados. Los gritos de pánico de Sabini pronto llenaron el aire. La tercera serpiente intentó enroscarse alrededor de Nott, pero fue asesinada por una maldición cortante. Pero las serpientes eran suficiente distracción. Un par de hechizos aturdidores descomunales impactaron a los 2 jóvenes magos. Un hechizo de invocación dejó a Harry en posesión de sus 4 varitas. El club de duelo guardó silencio un momento antes de estallar en vítores por la hazaña que acababan de presenciar. Harry los ignoró y se dio la vuelta para marcharse. Allí había aprendido algo sobre sí mismo. Sobre la bestia. Necesitaba reflexionar sobre su significado. La historia de Harry derrotando a todos los demás estudiantes de 4º año se extendió rápidamente por Hogwarts. Los rumores volvieron a circular y fue como si estuviera en su 2º año otra vez. Pero Harry lo ignoró. Sus reservas mágicas tardaron unos días en recuperarse. Pero Harry pasó gran parte de ese tiempo en su forma bestia en el bosque prohibido recuperando lo que había olvidado. 11 de febrero de 1995. ¿En serio, esto es todo? ¿Solo nos queda mirar el lago para la segunda prueba? Preguntó Harry. Harry estaba sentado en la cabina de locutores con Ludo Bagman. El exjugador de Quidditch acababa de anunciar la segunda prueba al público. El funcionario del ministerio acababa de explicarles a todos, con un tono dramático, los desafíos que enfrentaban los campeones y sus rehenes en el fondo del lago. A Harry le pareció una tontería. Y así lo dijo. Por desgracia, el funcionario del ministerio aún no había apagado el micrófono inalámbrico mágico, y las opiniones de Harry se extendieron por toda Gran Bretaña, para diversión de muchos en el estadio. Ahora, señor Potter, le aseguró el recolector a Harry, esta será una gran prueba para nuestros campeones. Deberán demostrar su ingenio y coraje para sumergirse en las profundidades del lago negro y rescatar aquello que más extrañarán. Harry rió disimuladamente. Tal vez, pero durante la próxima hora nos sentaremos a contemplar un lago. Sí, bueno, estoy seguro de que será muy emocionante. Quizás pueda enviar a Padma de vuelta a por mi tarea de encantos. Al menos así la próxima hora será productiva, comentó Harry con voz especulativa. Bagman frunció el ceño ante el comentario sarcástico de Harry. Entonces se dio cuenta de que el micrófono seguía activo y, presa del pánico, lo silenció. Desafortunadamente, la predicción de Harry resultó ser más acertada. Los 9 campeones se alinearon a la orilla del lago. Un pequeño muelle se adentraba en el agua. Los 3 directores estaban cerca, intentando apoyar a sus campeones. Mientras Víctor parecía aburrido, el resto de los campeones parecían nerviosos por entrar al lago negro. Harry no podía culparlos. Después de todo, era febrero. El agua parecía muy fría. Bagman dio la señal de salida y los campeones corrieron hacia la orilla. Fleur fue la primera en llegar.
Salió corriendo del muelle sin detenerse y se zambulló en el agua. Al iba un paso detrás de ella. En cuestión de segundos, todos los campeones estaban en el agua excepto Malfoy. El estudiante de cuarto año de Slytherin se veía muy pequeño y pálido con su traje de baño. Para los estudiantes nacidos y criados en Mugles, parecía algo de los años 20. Aunque Harry quería reírse de las delgadas y pálidas piernas de pollo del otro chico, su humor se vio suspendido al saber que el propio Harry era el que estaba destinado a participar en este torneo. De no ser por el comentario jocoso de Hermione y la propia paranoia de Harry, su nombre habría salido del cáliz de fuego. Era un pensamiento aleccionador. Draco se detuvo al final del muelle y miró hacia donde estaban sus padres con el profesor Snape. Nervioso, metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo que parecía espinacas. Dando un trago nervioso, el campeón de Slytherin se lo metió en la boca antes de zambullirse en el agua. Durante la siguiente hora, el público no tuvo mucho que ver. Se inquietaron hasta que Dumbledore hizo que los elfos domésticos repartieran bocadillos y jugo de calabaza a las gradas. Cuando los murmullos volvieron a empezar, el recolector empezó a contar historias de sus triunfos en Quidditch e historias privadas sobre sus antiguos compañeros y competidores. A Harry le pareció interesante durante los primeros 5 minutos, pero pronto se volvió molesto. Esto debería contar como detención, murmuró Harry sin prestar más atención. Víctor fue el único campeón que regresó dentro del plazo de 1 hora con su rehén, tras ir Davis. Cedric llegó después con Cho-Chang justo después de que transcurriera la hora. Sorprendentemente, Malfoy fue el siguiente campeón en regresar. Su rehén era Pansy Parkinson, quien lucía un poco deteriorada. Su pierna parecía mordida, con muchas pequeñas marcas rojas de mordiscos. La señora Pomfrey la llevó inmediatamente a una tienda de campaña para curar sus heridas. Los campeones restantes regresan en los siguientes 15 minutos. Fleur llegó con un pequeño clon de ella misma en brazos, llorando. Al la ayudó a bajar a tierra, seguido por su novia, Emily. Harry se alegró de que sus amigos hubieran regresado sanos y salvos, incluso Fleur. Una vez que la princesa Bella se quitó la varita del culo, fue muy divertido hablar con ella, y además era muy agradable a la vista. Harry solo esperaba que la prueba final fuera algo digno de ver. Varios días después de la segunda prueba, Harry siguió a Sirius a la oficina del director. Sirius había programado la reunión para tratar algunos asuntos relacionados con su cargo como tutor de Harry. Sirius insistió en que Harry estuviera presente para estar al tanto de lo que ocurría con sus cuentas. El director se acomodó tras su amplio escritorio en la dura silla de respaldo alto, casi como un trono. Sirius se sentó con la gracia inconsciente que su madre, la loca, le había impuesto, como propia de un sangre pura. Harry permaneció sentado junto a su padrino en silencio mientras Sirius empezaba a sacar unos pergaminos de su túnica. Profesor, Albus, interrumpió el director. Hace muchos años que no eres mi alumno y te agradecería que usaras mi nombre, al menos en privado. Sirius simplemente asintió mientras desenrollaba un pergamino. Según los duendes, el Wisengamot te asignó como albacea de los bienes de los Potter una semana después de la muerte de James y Lily. Dumbledore asintió. Correcto, según lo estipulan sus testamentos. Los goblins quedaron bastante impresionados con el crecimiento de las cuentas Potter bajo tu control. Fueron casi respetuosos. El director se encogió de hombros. Gran parte no fue obra mía. Convencí al ministerio de que ponerle nombre a la casa de los Potter por una tarifa simbólica de 1 G sería mal visto por el público cuando le robaban al huérfano niño que vivió. De hecho, pagaron un 12% por encima del valor de mercado estimado por la inmobiliaria antes del ataque. Años de trabajo con adolescentes me han hecho bastante bueno jugando la carta de la culpa. La divertida observación del anciano mago hizo reír a Harry. No estaba seguro de poder confiar en él, pero había que admitir que el hombre interpretó muy bien el papel de abuelo decepcionado. Intenté bloquear la impresión de los libros de Harry Potter, pero no lo logré. El tribunal consideró que ninguna persona razonable confundiría al verdadero Harry Potter con la creación literaria basándose en su nombre y en su supervivencia a la maldición asesina. Díselo a Ginny y al resto del maldito club de fans, murmuró Harry. Todos creían conocerme incluso antes de conocerme. Y luego se enfadan cuando les digo que sus datos sobre mi vida son puras tonterías. Dumbledore asintió. Estoy de acuerdo, señor Potter. Desafortunadamente, los tribunales no lo hicieron. Conseguí que recibiera el 8% de las ventas brutas de todos los artículos basados en su nombre o imagen. Aunque las estrellas de Quidditch suelen recibir entre el 15% y el 20%, al menos era algo. Sin embargo, el acuerdo solo cubría hasta que usted entró en Hogwarts.
Cualquier cosa basada en su tiempo desde el comienzo de su primer año es el 25% de las ventas brutas. De ahí que no se hayan publicado nuevos libros desde el 31 de julio de 1991. ¿Por qué la diferencia?, preguntó Sirius con curiosidad. Dumbledore sonrió, casi con cinismo. Bueno, los libros del niño que vivió solo se basan vagamente en el señor Potter. De hecho, solo usan su nombre e historia familiar. Nada de lo sucedido desde aquel octubre. Así que son ficción. Sin embargo, todo lo que se usa desde su regreso al mundo mágico se basa en hechos reales, lo que le da una calificación más alta. Eso es aún peor, dijo Harry casi gruñendo. Sabían que eran mentiras y lo hicieron pasar como si fuera mi vida real. Dumbledore notó que los ojos de Harry casi brillaban con poder, e incluso con su edad, poder y experiencia, el director se sintió incómodo. Decidió cambiar de tema y, con suerte, el señor Potter se calmaría. También invertí en varios fondos de inversión muggles que han tenido bastante éxito últimamente. Tengo el dinero de mi familia invertido en los mismos. Su valor no se incluirá en la contabilidad de los duendes, ya que está fuera del control de Gringotts. Dumbledore sacó una carpeta y la deslizó por el escritorio hacia Sirius. El joven mago cogió la carpeta y empezó a revisar los papeles. Casi contra su voluntad, Sirius asintió, apreciando lo bien que habían ido las cuentas. Harry vio la expresión de sorpresa en el rostro de su padrino. Parecía que el director había hecho un excelente trabajo administrando el dinero de los Potter. Eso hizo que Harry quisiera confiar un poco más en el viejo mago. Pero aún había algo que lo inquietaba. «Director, ¿por qué me dejó con los Dursley?», preguntó Harry con voz controlada. No hacía falta ser un experto en legerdemancia para percibir el dolor, tan controlado, que se escondía tras la voz de Harry. Sin embargo, como experto en legerdemancia, Dumbledore casi podía sentirlo presionando contra sus escudos mentales. Dumbledore suspiró. Esa no es una pregunta fácil de responder, señor Potter. La respuesta corta es que era el mejor lugar disponible para usted. El porqué de eso es donde radica la dificultad. Dumbledore se detuvo un momento, como si esperara a que Harry hablara, pero Harry simplemente se quedó sentado esperando. Dumbledore suspiró de nuevo. Primero, hay que comprender la época. Estábamos a punto de perder la guerra cuando Tom atacó a tu familia. Era casi un hecho aceptado que era solo cuestión de tiempo hasta que los mortífagos ganaran. Muchos se preparaban para huir de nuestra isla o intentaban demostrar su sangre pura para protegerse cuando los mortífagos tomaran el poder. Entonces, de repente, la guerra terminó y habíamos ganado. La mayor parte del país pasó la semana siguiente celebrándolo. Llegué a casa de tus padres poco después de su muerte. Las protecciones habían caído y la casa estaba en llamas. Apagué el fuego y fui a ver cómo estabas. Salvo por la cicatriz en la frente, solo dormías. Un equipo de investigación de Aurores llegó para retirar los restos de Tom y determinar qué había ocurrido en la casa. Me llamaron del ministerio y te dejé bajo la supervisión de un elfo de Hogwarts. En el ministerio era un caos absoluto. La noticia del fallecimiento de Tom se celebró y los rumores de que había sobrevivido a la maldición asesina ya empezaban a extenderse. Poco después de mi llegada al ministerio, me contactaron y me preguntaron casualmente quién se haría cargo de la custodia del niño que vivió. Era la primera vez que oía el apodo que te ha acompañado desde entonces. Enseguida supe que se estaba intentando asignarte la tutela de una de dos familias. La primera era la del sucesor elegido personalmente por el ministro Baxot, Cornelius Fudge. La segunda era su principal rival, el jefe del DMLE, Bartimus Crouch. No fue difícil darse cuenta de que simplemente estaban interesados en ti por el capital político que les reportaría. Harry palideció al oír mencionar a los dos hombres. No dudaba de la apreciación de Dumbledore sobre el interés de los dos magos en tener la custodia de un mestizo huérfano de una familia no aristocrática. Dumbledore continuó. Oficialmente, solo era el director de Hogwarts en ese momento, no el jefe de brujos ni estaba involucrado en la CMI. Por lo tanto, tenía autoridad limitada. Envié a Hagrid a recogerte esa noche a casa de tus padres. Le pedí que pasara un día entero contigo mientras yo intentaba ejecutar sus testamentos. Con ambos partidos dentro del Grisengamo bloqueándolo, enseguida vi que era inútil y le envié un mensaje a través de Fawkes a Hagrid para que me encontrara en casa de tu tía. Petunia era tu única pariente consanguínea viva dentro del segundo grado de parentesco. Por lo tanto, incluso a un ministerio con motivaciones políticas le resultaría difícil separarte de su cuidado. Esperaba que solo fuera necesario que estuvieras allí un corto tiempo hasta que pudiera ejecutar los testamentos de James y Lily.
Dumbledore sonrió con tristeza. Le conté mi plan a la profesora McGonagall desde el principio. ¿Sabes que se pasó todo el día vigilando a los Dursley en su forma animada? Se opuso bastante al plan, llamándolos la peor clase de muggles. Por desgracia, tenía razón, como siempre. Te dejamos en el escalón con un hechizo de calentamiento, uno de no fijarme y uno para dormir. Las protecciones que puse requerían que Petunia te acogiera voluntariamente. Si te hubiera obligado a abrazarte, la magia habría fallado. El hecho de que te sacara de la cesta sin que nadie se lo pidiera fue suficiente para que la magia considerara su acción como la aceptación voluntaria de tu tutela. Se tardó una semana en ejecutar los testamentos que nombraban a Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew y Dolores de Arborn como tus tutores. Por desgracia, Dolores, compañera de piso de tu madre en Gryffindor y su mejor amiga, fue asesinada un mes antes que tus padres. Sirius estaba en prisión por traicionar a tus padres y matar al señor Pettigrew. Y aunque el ministerio habría permitido que un hombre lobo acogiera a cualquier otro huérfano mestizo, bloquearon su intento de tomar tu custodia, incluso hasta el punto de ponerte bajo tutela para evitar que se acercara a ti so pena de Azkaban. Para entonces, el joven Barty Crouch ya había sido revelado como mortífago, lo que dejaba a Cornelius como el principal candidato para ser nombrado tu tutor, a menos que fueras con tu tía. Tomé la mejor decisión posible dadas las circunstancias. Harry se estremeció al pensar en criarse en casa de Fudge. Si bien el hombre había sido bastante amable el verano después de su primer año, los acontecimientos de su tercer año y el Mundial de Quidditch dejaron pocas dudas sobre su verdadero carácter. Harry tuvo una repentina visión de ser criado junto al hijo del buen amigo de Fudge, Lucius Malfoy. La idea le revolvió el estómago. El director continuó hablando, ajeno a las horribles visiones que Harry atravesaba. Para cuando me convertí en jefe de brujos 5 años después, Lucius Malfoy y los demás seguidores de Tom ya se habían establecido de nuevo en el ministerio y el Wisengamot. Intentar sacar a la luz el asunto de tu tutela habría puesto en riesgo tu asignación a una de esas familias. Estoy seguro de que comprenderás por qué no quise arriesgarme. Harry consideró la historia del director. Coincidía con lo que había aprendido por su cuenta. Muchos de los relatos de esa noche pasaban por alto que había pasado un día entero entre el ataque a sus padres y su llegada a casa de los Dursley. Sin embargo, el día de observación de McGonagall era una novedad para él. Moony había mencionado que le habían prohibido visitar a Harry en casa de los Dursley, pero nunca había entrado en detalles sobre cómo se lo habían impedido. Desde que conoció el mundo mágico, Harry tuvo pocos motivos para confiar en las figuras de autoridad. Descubrir la verdad sobre la muerte de sus padres, los mitos que lo rodeaban y los prejuicios contra los hombres lobo le impidieron confiar demasiado en los magos y brujas adultos. Los lobos son criaturas cautelosas por naturaleza y desconfían de los extraños. Fue una lección que Harry aprendió mucho antes de que la bestia, a manos de su tío, la atacara. Sirius y Remus fueron los primeros adultos en los que Harry confió. Sirius era más bien un niño, de todos modos. Kalina también se estaba integrando en ese círculo. Harry no sabía qué pensar de Dumbledore. Si bien el mundo mágico lo colocaba en un pedestal y le había ido bien con las finanzas de los Potter, algo en la bestia le impedía confiar en él. Su instinto le decía que lo estaban persiguiendo. Ese mismo instinto le decía que el director sabía algo al respecto. Hasta que el mago fuera honesto con Harry, o hasta que Harry simplemente no tuviera otra opción, Harry decidió guardar sus secretos. Sin percatarse de los pensamientos de Harry, Sirius rompió el silencio. Cuando le pregunté a Hagrid a dónde te llevaba, dijo que querías que Harry no estuviera a la vista para su propia protección. Por eso le di mi bicicleta para que pudiera alejar a Harry rápidamente. Con Harry a salvo, fui a buscar al traidor. Siempre me lo pregunté, admitió Dumbledore. Si de hecho eras el traidor, ¿por qué ayudaste a Hagrid a protegerte? Sospeché entonces que o bien sentías un gran afecto por el joven señor Potter y no veías el sentido de atacarlo una vez que Tom aparentemente estaba muerto, o bien no te diste cuenta de que el señor Potter era el verdadero objetivo de Tom esa noche. Los tres magos guardaron silencio durante varios minutos, reflexionando sobre los errores, las falsas suposiciones y la absoluta mala suerte que los habían llevado a ese punto. El silencio se tornaba incómodo cuando Dumbledore finalmente habló. ¿Puedo esperar que esta discusión haya ayudado de alguna manera a aclarar las cosas entre nosotros? Sirius miró a Harry antes de asentir. Sí, profesor Albus, creo que sí. Excelente. Entonces quisiera plantearles a ustedes y haremos un pequeño desafío. ¿Qué clase de desafío?, preguntó Sirius con cierta sospecha. Harry también parecía curioso.
Dumbledore bajó la mirada por encima de sus gafas con expresión divertida. Durante nuestro último evento, creo que nuestro anfitrión comentó con bastante vehemencia lo aburrido que era para quienes no participábamos en el torneo. Estuvieron bajo el agua todo el tiempo, afirmó Harry. Fred y George querían empezar a vender cañas de pescar solo para entretenerse. Dumbledore sonrió. ¡Qué imaginación la de esos dos chicos! Posiblemente incluso mejor que la de los merodeadores. Sirius pareció indignado ante la afirmación. Harry simplemente sonrió al observar la reacción de Canuto. Para el próximo evento, habíamos planeado crear un laberinto en el campo de Quidditch. Los campeones tendrían que llegar al centro del laberinto evitando trampas mágicas y varias criaturas proporcionadas por Hagrid. Sin embargo, con 9 campeones, el director hizo una pausa para mirar a Harry. Simplemente tenemos demasiados participantes para caber en el espacio. Así que propongo un desafío a los merodeadores y sus sucesores. Ofreced un circuito de desafío para poner a prueba a nuestros campeones que sea difícil sin ser mortal. El desafío tendrá lugar el 21 de junio, cuando se realicen las pruebas de timo y éxtasis. Sirius y Harry intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Hablaba en serio el director? También les hace un favor a los estudiantes, distrayéndote a ti y a los gemelos Weasley de su guerra de bromas para que puedan estudiar. Harry rió al ver que el profesor estaba al tanto de la batalla entre Harry y sus amigos contra los terrores gemelos. Entonces, señores, ¿aceptan?